Bien, queridos amigos, como les había anunciado al inicio del programa, hoy tenemos una invitada de lujo. Y digo de lujo porque sí, realmente conocemos a este personaje que es del Ecuador, ella es ecuatoriana, igual que nuestra querida Nancy Tosia. Ella la hemos conocido muchísimo aquí a Bolivia, ya que vino más de una decena de veces, estuvo en Bolivia Nancy Tosi. Entonces la conocemos y la queremos mucho. Pero ella, de quien les hablo ahora, es una persona muy joven también y que a partir del 2019, si mal no recuerdo, hemos empezado a conocerla en redes, activamente en la lucha contra el aborto en una primera instancia. Sí, la hemos escuchado en muchas entrevistas, etcétera, en debates inclusive con este tema del aborto. Y bueno, a partir de allí, lo que más yo he escuchado de Mamela Fialo, a quien tengo el gusto de presentarles, es la investigación y el estudio que hace acerca de todo lo que es el feminismo. Por supuesto, Mamela Fialo es historiadora, es también habla inglés y es profesora universitaria de lenguas, de inglés especialmente, cofundadora del Instituto Mises Mambí de Cuba y portavoz para Sudamérica del Partido Libertario Cubano José Martí. Ella también forma parte del equipo de la Fundación Libre y se enfoca en estudios políticos y temas de género donde ha profundizado bastante. También es asesora del Instituto Fernando de la Mora, con sede en Paraguay. No sé si continúa en estas actividades. Y también de la Fundación Latinoamericana Libre con sede en Quito, Ecuador. Tengo el agrado y la alegría de presentarles a Mamela Fialo. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas, es un gusto estar aquí en la orden en lo que pueda servir. Bien, lo que queremos es conocer un poquito más a Mamela Fialo. Yo te aseguro que muchos jóvenes que he visto hoy en Bolivia, que se han creado inclusive muchos movimientos pro vida jóvenes, de jóvenes, te conocen bastante porque obviamente los jóvenes siempre tratan de identificarse con modelos que son como ellos. Y mucho más en este tema de la vida, yo he podido advertir que hay como un despertar de conciencia muy grande, no solo en mi país, sino pienso que en toda Latinoamérica y en el mundo, porque el joven quiere cambiar, porque el joven espera algo realmente nuevo y bueno, que le llene las expectativas de vida, especialmente en lo que siente en su interior, trata de llenar vacíos y por ello anda en una permanente búsqueda. Y es así que estoy segurísima y porque también alguna vez he visto que has participado en alguna invitación con algún grupo de aquí de Bolivia, en Santa Cruz, en un programa, en una entrevista, y sé que hay muchos jóvenes que te están siguiendo de Bolivia. Por lo tanto, sí queremos saber algo más de lo que hace Mamela Fialo y cómo es que llegas a trabajar en todo este ámbito de la defensa de la vida y eres una católica militante y activa y todo esto. Cuéntanos, Mamela. Bueno, nuevamente un gusto estar aquí y qué bonito saber que motiva a los jóvenes. Espero que así siga, pero mi meta es ser una más del montón, que no me destaque, sino que esto sea tan masivo que solo sea una chispa para encender otras luces. Y en ese sentido, eh, yo salí en la portada de Izquierda Diario. Era un artículo dedicado a las mamelas, como si hubiese un ejército. Y todo esto por la detención arbitraria sin juicio de la expresidenta Yanine Áñez. Y yo cuestioné al movimiento feminista que por qué no están pidiendo justicia por una mujer, porque el feminismo dice luchar por las mujeres en el poder, pero no cuando no convienen a su relato, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hizo Yanine Áñez fue quitar la huipala y poner la Biblia, ¿no? Y defender la vida y defender la familia y defender las virtudes, ¿no? Entonces, muy importante ver esas diferencias. Entonces, se sacaron un artículo en respuesta a las mamelas. Yo me morí de la risa, puse en redes sociales, dije, levanten la mano cada una de las mamelas, porque somos un ejército y hombres, mujeres, yo, y fue tragicómico, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de estar con su hija hace 3 semanas en Perú y justamente hablamos de estos temas, si me permite, que él en un momento dijo que su madre era víctima del machismo. Entonces yo le dije lo más amorosamente posible y le digo, disculpa, la gran mayoría de los presos políticos en Bolivia son hombres, ¿no?
¿sí? Entonces, ¿por qué jerarquizar entre los sexos? ¿Por qué alegar que fue por ser mujer, no? Porque eso solo genera más división. Y ella muy amorosamente, con mucha apertura, porque claro, este discurso es el que genera visibilidad y ella desde el mayor amor a su madre, ¿no? Quiere que sea una causa visible. Y me encantó, mucha apertura, muy amorosa, muy linda, y ahí que ha llamado la atención, ¿no? Si queremos mujeres en el poder, ¿por qué no apoyamos a una mujer que llegó a la presidencia, ¿no? Entonces, sobre tu pregunta de por qué estoy en eso, porque yo veo una contradicción profunda. Yo veo que las mismas que dicen habernos dado el derecho a trabajar, a estudiar y a opinar, son las primeras que nos mandan a callar. Dicen mi cuerpo, mi decisión, pero si te atreves a ser policía, te van a aniquilar, ¿no? Entonces, en el día, por el derecho al ABO-RTO, la costumbre, porque YouTube censura esa palabra, lastimaron a 43 mujeres policía en México. Entonces, yo misma he sido agredida físicamente por esta gente. Entonces, yo defiendo la vida, como bien señalas, en la juventud hay este como sentimiento, ¿no? Esta efervescencia. Cuando en el 2018 intentaron legalizar el asesinato intrauterino en Argentina, donde yo fui a la universidad, yo veo dos realidades, ¿no? Veo del lado pro muerte, puro comunista para comenzar, pero además gente que quería darle al Estado el poder de controlar quién vive, quién nace, quién muere y quién no. Yo veo control, que es lo opuesto a la libertad. Entonces, si yo quiero defender la libertad, pues yo no puedo darle al Estado el poder de decidir quién nace y quién no. Otra cosa, no hay ética sin estética y viceversa. Vi toallas higiénicas en las paredes, consumo de drogas, alcohol y gente totalmente fuera de sí, suciedad, una inmundicia total. Del otro lado, veo a la gente con otra visión del Estado, que el Estado sea garante de derechos. Entonces, de un lado veo emisor y del otro lado veo garante, ¿no? Entonces, son dos visiones políticas muy diferentes y mucha limpieza, pero no solo que estaba limpio, sino un sentido de responsabilidad. Del otro lado, que el Estado regule mi vida y que se encargue de mi inmundicia, se encargue de mis malos actos, y del otro lado, gente espontáneamente con bolsas de basura juntando las cosas. Entonces yo, literal, cuando doy clases de historia, uso la imagen panorámica del lado pro vida y el lado pro muerte, ¿no? De este contraste tan fuerte entre dos posturas, y uno se pregunta, ¿de qué lado quiere estar? ¿En qué sociedad quiere vivir? Uno donde hay familias defendiendo la vida y otro donde hay grupos militantes politizados, ideologizados, atentando contra la familia. Entonces, para mí la respuesta fue muy clara y desde ahí me comprometí muy activamente en esta lucha. Y tengo la frase, no fue la fe lo que me llevó a la causa provida, sino la causa provida lo que me llevó a la fe. Y eso responde un poco a tu comentario. Mi abuela era una mujer muy piadosa, de hecho nos hizo bautizar a sus nietos con agua del río Jordán en el Palacio Arzobispal, pero mis papás no. Mis papás son más de la naturaleza y así. Entonces, pero siempre me encantaba. Mi mamá nos educó, nos llevaba a seminarios gnósticos y nos llevó, o sea, nos llevó a conocer el mundo, ¿no? Entonces, yo tenía, no sé, 7 años y fui a un templo Krishna. Entonces, mi mamá nos enseñó todo lo que había en el mundo. Pero cada domingo de resurrección me ponía mi mejor vestido, un sombrero, guantes, medias con vuelitos y nos llevaba al monasterio español. Yo me crié en Miami, en Estados Unidos. Esto es un monasterio que se trasladó piedra por piedra al Nuevo Mundo. Entonces, para mí, como niña migrante, era mi conexión con mis ancestros, mi cultura, mis países, mi origen. Y de todo lo que me mostró del mundo, eso fue lo que más me conectó, lo que más completo me resultó. Y donde yo me sentía más plena, porque además a los otros lugares iba como sea, pero a ese lugar me llevaba de la forma más hermosa posible. Entonces, mi primer acercamiento fue en mi infancia, luego me voy a estudiar sola al extranjero y digamos, me enfrenté al mundo. Y cuando fue la campaña por la vida, yo dije, no puedo limitar
el ser pro vida a ser antiaborto. Yo tengo que hacer que la vida valga la pena de ser vivida. Entonces, siempre digo de forma jocosa, no existe la Asociación de Ateos por los Descalzos. Nunca fui atea, pero por decir, o sea, no es que hay grupos de caridad, ¿no? Entonces, con un amigo protestante, empecé a ir a orfanatos y hospitales infantiles, y él me presentaba como su amiga católica. Si no había problema que vaya a decir, sí, como, no creo ser ejemplo de nada, pero no era protestante, claramente, y bautizada ya era, entonces ya estaba en el cuerpo místico. Entonces, con amigos católicos empecé a alimentar gente de la calle y acompañar retiros post-ABO-RTO y conocer ese dolor de frente y el poder sanador del perdón fue un antes y después. Pero lo que a mí más me compenetró en el ser pro vida fue cuando un amigo varón me pidió que le ayude para matar a su hijo. Y le pregunté, pero, o sea, me dijo, es que mi novia quiere. Y le digo, ¿y tú? Y me dijo, mi opinión no importa. ¿Yo qué? Entonces yo no tenía, o sea, yo todavía no era pro vida, pero eso fue lo que me dio como ese golpe de cómo puede ser que un padre no tenga opinión alguna sobre la muerte de su hijo y sea tan pasivo ante esa muerte que esté dispuesto a aguantarse, porque él es un hombre súper amoroso, él nunca hubiese lastimado a nadie, pero le convencieron que no puede opinar, ¿no? Entonces, eso fue paulatino. Y, y digamos eso, entonces fue mi compromiso de mejorar las condiciones de vida y conocer, ¿no? Realidades más crudas, lo que a mí me comprometió. Y te cuento esto creo que nunca he contado en cámara. Me contactaron porque vi una niña en un hospital que necesitaba donaciones, porque era una familia muy carenciada. Entonces, convoqué en redes sociales y una amiga que es doctora me dijo, por si acaso necesita pantuflas para andar en el hospital. Y me dice la madre, no, y ahí descubro esta niña, no se le terminó de desarrollar la columna, entonces tenía las piernas totalmente descuartizadas. Entonces nació, no tenía formado el ano, no tenía sexo formado tampoco, o sea, no tenía órganos sexuales. Era una niña que de la cadera para abajo no estaba desarrollada, pero de la cintura para arriba sí. Entonces, recuerdo, pregunté, ¿y cómo saben que es niña? Entonces, contrario al relato de pro trans que dice que limitamos el sexo a los órganos genitales, no hace falta siquiera tener genitales para ser hombre o mujer, porque eso está grabado en nuestros cromosomas y hasta la última célula de nuestro cuerpo. Y otra cosa, yo que ya trabajaba activamente en obra solidaria, ¿cómo podía ayudar a alguien con una necesidad tan grande? Entonces le dije, señora, ¿quiere que oremos por usted? Y dijo, por favor. Y su hija se llamaba Rosario. Entonces, como fui con mi amigo protestante, fuimos solo los dos. eh, Como él tenía más experiencia, le dije, si quieres, hazlo tú. Y entonces él hizo una oración y lo comenté con un grupo de amigos y me dicen, un rosario hubiese sido más efectivo. Entonces, fue como mi primer acercamiento de ese sentido de, hay cosas que no se resuelve por lo material. Hay cosas que requieren un alivio espiritual. Entonces, y hay cosas que trascienden hasta nuestra percepción, nuestra concepción humana. Y ese fue el caso. Y esa niña no tiene ni idea lo bonita que era. Yo tenía una iniciativa que cuando iba a hospitales infantiles, sobre todo para los niños con cáncer, a las niñas les llevaba coronas de princesa y a los niños escudos de superhéroe. Porque justamente esto está entre las diferencias de nuestros sexos. A los hombres el sentirse fuerte y heroicos les da confianza. Y a una mujer sentirse linda le da confianza.
Entonces, después de que los pelan o que están llenos de tubos, el sentirse una princesa le hace sentir bien, y lo mismo a los chicos. Pero si les doy una corona a un chico, o si le doy un escudo a una chica, entonces, eso. No me alargo más por si hay más preguntas. Perfecto, ¿no? Y yo creo que todo esto que al final nos cuentas de alguna forma introduce a lo que vamos a hablar hoy, el tema por el cual te he convocado, querida Mamela. He ido siguiendo algunas de tus conferencias en los distintos medios en los cuales estás. Eres columnista en el Panam Post y esto ahí también he visto mucho tipo de noticias que tú vas poniendo de muchos lugares del mundo también. Pero aquí el tema que hoy nos trae es la nueva currícula educativa escolar en Bolivia. Esto es un problema que venimos arrastrando desde fines del 2022, cuando nos dan la noticia que a través de una ley se empieza a introducir esta nueva currícula educativa. Y cuando empezamos a hacer la revisión, por supuesto desde el título, por una educación despatriarcalizadora y descolonizadora. Así se llama la nueva currícula educativa. Y cuando ya vamos revisando los contenidos de esta currícula en los distintos niveles de educación, desde nivel inicial, niños de 5 años, hasta secundaria, por supuesto, jóvenes de 17, 18 años, encontramos que todo, absolutamente todo, está impregnado de ideología de género. ¿Y qué resaltamos de todo esto? Por ejemplo, el tema de que se exalta a la madre tierra, por ejemplo, donde la espiritualidad y leyes, el gobierno o el Estado se atribuye en ellos la representación legal de todo lo que es territorio y todo esto. Hay una especie de cristianofobia y esto se puede observar con todo lo que hablan de descolonización e indigenismo. Se habla de educación sexual integral, reproducción, afectividad, género, erotización. El feminismo está totalmente desenmascarado allí porque incluso hay temas como feminismo de primera ola, segunda ola y todo esto para alumnos de secundaria. Feminismo negro está metido también, educación comunitaria y holística. Y vemos, por lo tanto, una vulneración total a la patria potestad. Además de que, por supuesto, hemos percibido que hay una total injerencia de organizaciones que están manipulando y manejando esto, no solo en nuestro país, sino en todos los países por los que hemos ido dando seguimiento. Sé que en Ecuador también ya se ha aprobado hace algún tiempo esta nueva currícula, incluso hemos estado revisando y hay un copy, ¿no? Se copian muchísimas cosas para implementar lo mismo en nuestros países. Al Se fue el audio. ¿Recién o hace rato? Ahí está. Ya, perfecto. Te decía, ¿por qué el tema de despatriarcalización inician así? ¿No? O sea, ¿qué se pretende al manejar esta terminología en una currícula educativa? Bueno, primero que nada, les quiero advertir. En el Ecuador, en el 2018, la Corte Constitucional declaró al Estado salvador externo. Es decir, los mismos que hablan de un Estado laico y, como bien señalas, de esta animosidad contra la cristiandad, le dan al Estado una función mesiánica. ¿Y por qué mesiánica? Justamente porque atentan contra lo sagrado que es la familia. Si un padre de familia no está de acuerdo con la educación sexual integral, el Estado actúa como salvador externo para salvarlo. Entonces, esta idea que hay un antagonismo entre los padres y sus hijos es terrorífico. Y eso tristemente pasó en el Ecuador, y adivinen qué pasó, se disparó el embarazo adolescente. Y hay que entender que el progresismo no es en función del progreso, porque todo lo que me cuentas no habla de bienestar, de prosperidad, de estabilidad, no. El progresismo no se trata de progreso, sino de pasos progresivos hacia el totalitarismo. Y es que todo esté bajo el poder de un eje central. Y ese es el Estado. El Estado, a menudo manipulado por organismos internacionales, la ONU, para comenzar, y mis aplausos a Paraguay. Paraguay rechazó 34 millones de euros de la Unión Europea, que les ofrecía este dinero a cambio de implementar ideología de género, ambientalismo
y todas estas ideologizaciones en la currícula escolar. Entonces, como dicen nuestros hermanos africanos, se aprovechan de nuestra pobreza. Entonces, como saben que tenemos necesidades económicas, meten dinero para meter agendas. Y Paraguay resistió. Tuve el honor de conocer en Hungría, hubo una cumbre de la Red Política por los Valores y hubo 3 delegaciones de África. Y una señora con su vestido tradicional almidonado, así todo rígido y con formas geométricas, me dice, o sea, me da la mano y me dice, soy el terror de la ONU. Porque cada vez que llegan con sus ideologías, ella pone un alto. Entonces, esto es muy importante porque hay que saber de los casos de resistencia. Como somos el David contra Goliat, hay que ver a los pequeños como inspiración ante este monstruo. Hay que ver la resistencia de países como El Salvador, Guatemala, que se declaró a sí mismo la capital iberoamericana de Provida. vida. Exactamente, es increíble, uno llega a Guatemala, se baja del avión, bienvenido a la capital providense. Qué hermoso. Es muy emocionante. Entonces, y Honduras. Cuando Honduras declaró que el matrimonio es entre hombre y mujer, o mejor dicho, ratificó lo que ya decía su constitución, la filial de la ONU en Honduras mostró en sus redes sociales un mensaje de rechazo. Entonces, entre quizás los 15 referentes más destacados del habla hispana, se envió un mensaje de apoyo a los diputados, a los parlamentarios, para que ratifiquen y se logró. Hay que estar atentos porque con el cambio de gobierno eso se puede modificar por presiones, sobre todo económicas. Perdón. Entonces, muy importante ver a los pequeños como inspiración, ¿no? Y no tan pequeños también. De hecho, Estados Unidos y Brasil lideraron la iniciativa global para frenar, justamente inspirado en el bloque africano, porque van por los más pobres. Entonces, yo los invito a ser más activos a los padres de familia en estas reformas curriculares, a los hijos también. O sea, a mí me aterró cuando viví en Argentina. Me acuerdo de haber salido a un balcón y ver a los chicos marchando por la educación pública en defensa de varios temas y pensaba en la canción de Pink Floyd, The Wall, que justamente que no que es contra el adoctrinamiento, y ver a los chicos marchar por el adoctrinamiento fue una cosa que yo no podía creer, ¿no? Entonces, más bien yo animo a los jóvenes, apelo a ese espíritu de rebeldía, de inconformidad y de sed de justicia, de querer ser libres de pensar, de no querer ser adoctrinados, de no querer ser ideologizados, y a sus padres que sepan, esto no es progreso. Al contrario, la ideología de género es totalmente anticientífica. Esto no es progreso. Al contrario, es un retroceso previo al método científico. Nos quieren volver a la barbarie. Entonces, y nos quieren volver a un estado previo a lo primitivo porque sobrepasa el sentido común y la razón, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros en esto y ver los ejemplos de otros países. En Canadá, y hay palabras prohibidas. Entonces, si un hombre se disfraza de mujer y yo lo llamo hombre, me pueden multar miles de dólares. En el Reino Unido, si una madre de familia, madre de 5 hijos, católica, ama de casa, le dice hombre biológico a un hombre disfrazado, va la policía a tocarle la puerta. Si uno no tiene libertad de decir la verdad, no tiene libertad alguna. En el Reino Unido ya hay crimen de pensamiento. Uno no puede, y en España tampoco, rezar fuera de una clínica donde se practica el asesinato intrauterino. Hubo un caso muy sonado de una señora Correcto. que le tuvieron a preguntar en qué estaba pensando. O sea, porque ni siquiera es que estaba verbalizando, ni siquiera es que tenía un crucifijo, un rosario, nada. Entonces, hemos llegado a un punto de supresión de la libertad. Entonces, eso empieza en la educación. Si queremos que nuestros hijos sean libres, no queramos que sean adoctrinados, ¿no? Y a los jóvenes,
que no se dejen adoctrinar. Y a los bolivianos en su totalidad, los invito a ver lo que ha pasado en los países donde esto ya sucede. No es para bien, muy por el contrario. Y la progresividad hizo que la misma Corte Constitucional baje la edad de consentimiento sexual a los 14 años. Entonces, dicen niñas, no madres, pero no bajan la edad de iniciación sexual, sino que promueven el ABO-RTO. Y Correcto. eso es anticientífico porque somos madres desde la concepción. Eso es un hecho científico por los cambios que suceden en el cuerpo. Entonces, hay que apelar a la razón, al sentido común y un poquito al humor, porque han llevado esto a tal punto de ridículo que a veces es mejor hacer una broma y la broma ayuda a aligerar esta información tan densa, tan incómoda. Entonces, no permitan que pase. Yo tuve la oportunidad de debatir con esta feminista María, ¿cómo se llama? Galindo. Yo debatí con ella, sí, Ah, ¿dónde está eso? No. no sé. Y fue totalmente, o sea, muy poco profesional, muy poco Mm, académico, cero científico, era solo ataques personales, muy vulgar. correcto. Entonces, fue muy desagradable, igual lo haría de nuevo 1000 veces, para justamente exponer, por eso tenemos la campaña femenina sí, feminista Esa no, no. porque ahí uno ve el contraste entre la femenina y la feminista. Entonces, es una forma de marcar una diferencia. Y también tuve la oportunidad, eso está en mi canal de YouTube, que les puede servir mucho a los jóvenes y a los padres también. Debatí con un abogado promotor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y me encantó, me convocaron desde Bolivia, yo con mucho gusto, y fue muy divertido. Él, mis respetos, o sea, muy respetuoso, fue muy académico, fue muy elocuente, muy bien. Entonces, se puede, se debe, Ujú. y el silencio no es una opción, a menos que estén en oración. Así es correcto todo lo que dices. De todo esto que vemos en esta nueva malla curricular que se está pretendiendo imponer y desde enero que los padres de familia y muchos grupos hoy se vienen manifestando al respecto, seguimos en pie de lucha. Sin embargo, es triste decir que hace ya algunos años atrás, y especialmente estos 2 últimos años, hemos podido percibir cuando vamos a colegios, por ejemplo, Mamela, no solo en las misiones que hacemos, sino aquí en nuestra propia ciudad hacemos visitas, solicitamos entrar a los colegios para trabajar con jóvenes, con padres de familia. Es triste poder percibir que los jóvenes, lamentablemente, una gran mayoría ya están ideologizados, porque la información que obtienen en las redes, en sus celulares, en sus computadoras, les llega así, al día. O sea, nosotros pensamos que nuestros jóvenes no saben nada, pero no, al contrario, saben mucho más que nosotros. Y en charlas que uno da, podemos advertir que los chicos ya no se quedan callados, te confrontan sobre estos temas. ¿Por qué? Porque ya han escuchado, ya han leído, incluso quién sabe, ya lo han trabajado al interior de sus mismas clases, en debates, etcétera, que arman los profesores, pero ya tienen un discurso que responde a una ideologización, ya algo ya establecido. O sea, como que repiten un discurso que ya está en estas redes, repiten los mismos argumentos que manejan, por ejemplo, los grupos feministas. Es curioso decir que quienes más rebaten los temas que se llevan a colegios en cuanto a ideología de género especialmente y a BORTO también, son las mujeres. Los varones están calladitos, esa es la pena, ¿no? Que realmente es en esta cultura se está anulando la participación y el papel del varón para que puedan ellos emitir una voz. Y los pocos varones que vienen a hablarnos al final de las charlas que se dan, son muy pocos contaditos que vienen a decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero no lo dicen en público porque saben que van a ser arremetidos por la voz de las mujeres, de sus compañeras. Eso está pasando, Mamela. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, opino que hay que tener mayor participación en la formación, ver lo que están observando los muchachos de redes sociales. Yo di una charla en un colegio en otro país donde me enfrentó un muchacho respetuosamente, sus compañeras no tan respetuosamente.
Y luego este chico me empezó a seguir en redes sociales y veo que es un furry. Dentro del enorme abanico de la diversidad sexual hay gente que siente atracción por los peluches y se Mm, disfrazan con peluches. Dios. Y dentro de ese fetiche hay unos que se disfrazan de peluche y usan pañal. Y hay un fetichismo que además es un pañal usado. Mm. Entonces es un nivel de perversidad y me llega, o sea, lo veo al muchacho y es un menor de edad con este fetiche. Entonces, ¿qué clase de depredadores sexuales estarán en contacto con este menor? Ujú. Entonces, imagínense lo que está expuesto, cómo se está mostrando y también una crisis de identidad, porque tanto que se habla de animalismo, de misantropía, de este desprecio por el ser humano, que ya hay muchachos que ya no se sienten identificados con la especie humana y terminan envueltos con personas con trastornos. Entonces es muy peligroso lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que tener los ojos bien abiertos, o sea, que el rato de la comida sea un rato de compartir, que haya momentos de hablar las cosas, de aclarar las cosas y no limitarse ese es el problema, que se vuelven hijos del sistema. Entonces debe haber un compromiso mucho más grande con la formación constante, tanto de uno como de la siguiente generación, porque si uno no tiene herramientas, entonces es muy difícil encaminarlos. Entonces convoco en ese sentido a las familias a formarse para tener las herramientas para contestar esas preguntas y a los muchachos a tener, yo doy clases en un colegio aquí en Santo Domingo, es otra provincia, y dice, ten la valentía de ser tú mismo, ¿no? Entonces, en esta era que todo es tan falso y con filtros, tener la valentía de ser auténtico, ¿no? Entonces, los animo a ser valientes, a nadar contra corriente y a ser el David contra el Goliat de este tiempo. Es así, definitivamente. Y los padres de familia, porque muchas veces de nada nos sirve hablar solo con los jóvenes, Mamela. Si no hablamos también con los padres de familia, inclusive con los maestros que están transmitiendo información y educación a los jóvenes y a los niños, de nada nos sirve. Es necesario hacer un trabajo más integral entre padres de familia, sobre todo porque con este tema de la educación sexual integral, aquí en Bolivia, nosotros los padres de familia hemos dicho educación sexual en el hogar. O sea, no queremos que la educación sexual de ninguna clase sea dada en el colegio. Es un tema que nos pertenece a la patria potestad que tenemos como padres para saber en qué momento nuestros hijos necesitan ser educados en estos temas y de qué manera saber qué es lo que necesitan. Entonces, estamos defendiendo también esta parte porque consideramos que hoy, lamentablemente, ya existen diplomados sobre educación sexual integral en las universidades y no queremos, ¿no? Este tipo de educación sexual que sabemos hacia dónde va dirigida. Entonces, no sé si estamos en lo correcto, Mamela, tú que tienes una percepción mucho más amplia a nivel mundial, porque has viajado mucho, sabes mucho por los mismos temas que te traen en los que te has especializado, además como historiadora que eres. ¿Estamos en lo correcto los padres de Bolivia al hacer O esta sea, ciertamente los padres tienen un deber, el derecho y el deber de la formación integral de sus hijos, pero eso requiere también una formación continua. Y en uno de mis viajes tuve el honor de conocer a una compatriota mía en otro país. Ella se llama María Judith Turriaga. Ella tiene un programa que se llama Aprender a Amar y logró bajar el embarazo adolescente a sus niveles más bajos en la historia por medio de la afectividad. Porque muchas veces una sexualidad precoz inicia por causa de un vacío existencial, un vacío afectivo, una ausencia, ¿no? Entonces, cuando se llenan esos espacios, ya no se busca rellenarlos con otros vacíos. Entonces, saber, sí, 100% la patria potestad es de los padres, y justamente desde esa noción, asumir un compromiso de formación, ¿no? Porque hay que saber qué decirles y cómo decirles. Entonces, creo que mi compatriota puede ser una gran guía. Ella es máster en educación de la sexualidad y la afectividad. Y reitero, estar más presentes. O
O sea, no limitarnos a son mis hijos, yo los educo, pero justamente que estén blindados ante estos temas por la formación en casa. Y algo muy, muy rico de nosotros los hispanos, en particular de los católicos, que tenemos familias muy numerosas y además padrinos. Entonces, nuestro núcleo familiar no lo es todo. O sea, tenemos el núcleo mamá, papá, hijos, pero también tenemos tíos, primos, compadres, ¿no? Entonces, eso nos va a dar un sostén de soporte mucho más grande que debemos saber valorar. De hecho, yo soy coautora de un libro en inglés. Mm. Está en Amazon, pues la pronunciación es Igniting Liberty, y ahí tengo el vínculo entre el ABORTO y el Ujú. totalitarismo y la familia como base de una sociedad libre. Entonces, entender cómo la familia es el soporte de nuestra cultura, nación y civilización. Qué Y hermoso. por eso no es casualidad lo que enseña en la malla curricular, porque quieren eliminar la familia para volver a la tribu. Y eso no es progreso, es retroceso. Entonces, avancemos hacia adelante en libertad. Bien, bien, Mamela, vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a completar luego el programa en el último bloque. Perfecto. Bien, continuando esta interesante conversación con Mamela Fialo, vamos a hacer el recordatorio o el redondeo de algunas de las hermosas cosas que nos ha podido compartir desde su experiencia. A mí me ha llamado mucho la atención cuando nos decías estos casos de resistencia de los pequeños y te referías a Honduras, El Salvador, Guatemala, como países que están dando batalla, pero de la buena, porque pensamos que gracias a Dios, tienen gobernantes que están conduciendo a esos países por otros rumbos, con valentía, ¿no? Y haciendo frente a este monstruo que es el progresismo de alguna forma. Y lo mismo nos decías de Paraguay, cuando no ha sido, no se ha vendido, digamos, a estos dineros, porque a través de ello vienen estas agendas internacionales con las cuales se impone todo lo que es ideología de género. Yéndonos al tema preciso, lo último que nos decías, ¿no? Destruir la familia es lo que pretenden todas estas ideologías, por supuesto, estamos convencidos de ello. La nueva malla curricular lo que pretende es empoderar no solo a los jóvenes, sino también a los niños, porque viene esto desde lo que son 5 años, educación inicial, que se pretende empezar a transformar la mentalidad de nuestros niños. Entonces se pretende empoderarlos, y es la palabra que ellos utilizan, y hoy justamente, hace unos días nos enteramos que va a haber en nuestro país un congreso o una cumbre de las juventudes, ¿no? Donde se pretende aprobar una ley de juventudes. Y por supuesto, esta ley de juventudes conlleva y contiene todo lo que son derechos sexuales y reproductivos principalmente, ¿no? De manera también que desde muy jóvenes los chicos puedan inclusive defenderse y liberarse, deslindarse de las decisiones que los padres podamos tomar sobre los hijos. Entonces, todo esto, o sea, no es una cosa chiquita, sino es una cosa muy grande que que se nos está viniendo encima para los bolivianos, así como en otros países. Ya en Argentina, por ejemplo, sabemos que hace muchísimo tiempo se ha implementado la educación sexual integral, en Ecuador lo mismo, en Colombia, en México, en todas partes en realidad esto está creciendo como una bola. Y lamentablemente todo está dirigido a destruir las familias. Por eso es necesario trabajar con formación, como decías, Mamela, para los padres de familia. Ahí está la clave del asunto, para que ellos sepan manejar a sus hijos de alguna forma, especialmente en esta temática que hoy es tan problemática y está trayendo tanto de qué hablar en todas partes. Entonces, ¿cómo hacemos con este tema de la formación que es fundamental? ¿Cómo llegamos a los padres para convencerles de que esta currícula está equivocada? Porque obviamente hay muchos grupos de padres que prefieren ignorar las consecuencias de este tipo de educación y simplemente más partidarias, quién sabe, de lo que propone el gobierno como tal, simplemente en su ignorancia, pensamos, están a favor de esta nueva currícula educativa.
¿Cómo hacemos, Mamela, con los padres de familia? Bueno, yo creo que hay que combinar una mezcla precisa entre miedo y esperanza. Ujú, Hay que, por un lado, sembrar el miedo de lo que se avecina si no se actúa a tiempo, ¿no? Contar ejemplos que generen indignación, mostrar los índices de cuánto aumenta el embarazo adolescente, ¿no? Eso es un problema que debería preocupar a todos los padres de familia. Y es real y es lo que sucede. Desde el amor que tienen por sus hijos, exponer el terror que les quiten la patria potestad. Y eso ya está pasando. Pueden tomar el ejemplo de España y luchar por el PIN parental, que es justamente este permiso para que los padres digan, mi hijo a esas clases no voy, y hacer que sea en un horario fijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina lo que hicieron a modo de protesta fue el día que se hablaba de educación sexual integral, no mandaban a los hijos. mm, Entonces empezaron a hacerlo de forma aleatoria para que sean adoctrinados, sea como sea. Entonces, hay que usar mucho las redes sociales, hay que usar medios como este. Radio, la radio es importantísima porque es lo que la gente escucha cuando está en el tránsito. Hay que hacer campañas en redes y demostrar las consecuencias reales del adoctrinamiento estudiantil y ver la amenaza que hay en sus propios hogares, porque, por ejemplo, va a salir en las próximas horas un artículo mío de una muchacha que a los 9 años ya entró en la pubertad, es decir, ya le brotaron los senos y ya empezó a menstruar. mm, Y fue objeto de bullying en la escuela porque tenía un cuerpo de mujer siendo una niña tan chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la ideología de género, en lugar de enseñarle a abrazar y amar ser mujer, le mandaron a tomar hormonas masculinas mm, para aplanar sus pechos y le fajaron los pechos. Entonces, esta niña vivió como niño desde los 9 hasta los 18 y se lamenta hasta ahora que nunca tuvo una fiesta quinceañera, por ejemplo. Entonces, en lugar de enseñar a nuestras niñas a amarse, amar ser mujer, se les está enseñando que en lugar de abortar el trauma, hay que amputar la parte del cuerpo. Ella tuvo digamos, por un lado fue afortunada porque solo le dieron hormonas, entonces no le brotaron más los senos, pero hay muchachas donde con tan solo 15 años ya les están amputando los senos. Si una muchacha es víctima de abuso sexual, es decir, que fue manoseada en sus pechos, como le pasó a Chloe Cole, ujú. que con solo 12 años entra en pubertad, ve a un muchacho y fue y le manoseó, y la psicóloga, por medio de la ideología de género, le dijo a sus padres, tienen que elegir entre un hijo vivo o una hija muerta, porque si vive como mujer se va a suicidar. Y con solo 15 años, a Ujú. Chloe le amputaron los senos. Y ahora habla así, porque ya lleva 6 años de testosterona. Hormonas. Entonces, es una amenaza real. Y esta chica que les conté, Jade, la que entró en pubertad a los 9, Ujú. a los 12 años empezó a odiar a sus padres, porque le enseñaron que si un miembro de su familia no quiere afirmar su identidad de género, entonces es porque no la quiere. Cuando la realidad es que su padre la quería salvar de este tratamiento que le iba a alterar su vida para siempre, ¿no? Entonces, confunden el amor con odio, el odio con amor, porque no hay peor odio que hacerle a una persona rechazarse, que hacerle a una persona renegar de sí misma. Y no hay mayor acto de amor que cuidarla y protegerla y evitar que sea hormonizada, castrada o mutilada. Exacto, exacto. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Los padres de familia, yo creo que en todas partes del mundo, que a nuestros hijos y puedan llegar a eso. Y llegan a eso precisamente fruto de todo el adoctrinamiento que se vive. Si en los colegios, a través de este tipo de educación, van a reafirmar las ideas y conductas equivocadas que los hijos pudieran tener, estamos perdidos porque vamos a vivir consecuencias como estas, como tú mencionas, ya se están viviendo en otros países, no, ni siquiera casos aislados, sino son muchísimos los casos en Europa, en Estados Unidos, de los que sabemos, de casos que han recurrido a estas cirugías para cambiar de sexo y todo esto, para ser castrados, mutilados, y luego el arrepentimiento que los lleva incluso al suicidio. Esa es lamentable, ¿no? El desenlace de todas estas situaciones, pero Dios permita que podamos frenar todo esto,
no solo en Bolivia, tengamos esa esperanza, como tú has dicho, ¿no? Por un lado, sí, hay que luchar, trabajar, sí, pero también tener esperanza de que todo esto pueda cambiar algún momento, que todo esto se pare, se frene, ¿no? Pero no podemos quedarnos indiferentes tampoco a esperar que algo pase o que pase un milagro, no, tenemos que trabajar. Te agradecemos profundamente, querida Mamela, si quisieras dar un mensaje a todos los padres de familia que te aseguro están escuchando muchísimo Radio María, pero también a los jóvenes, esos jóvenes que tal vez están confundidos o tal vez se han dejado llevar por la moda, porque hoy es como moda que hablan incluso de ser trans o ser binarios. Muchos jóvenes se declaran binarios solo por moda, porque sus amigos han hablado de eso y porque, qué interesante, yo también soy binaria y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que hoy están escuchando esta entrevista? Bueno, primero hay que fomentar amarse y no rechazarse. El renegar de tu sexo no es una señal de amor, sino justamente de odio. Nos han hecho odiarnos a nosotros mismos y por eso es que debemos fortalecer y forjar el amor. Quiero apelar a quienes no hemos hecho mayormente referencia, que son a los profesores. Como padres de familia, si sus hijos están en una escuela privada, exijan que haya mayor formación de docentes en esta materia, exijan mejor calidad dentro de los colegios. De igual manera, en la escuela pública, como contribuyentes de impuestos, están en su pleno derecho de exigir calidad de contenido, ¿no? A los padres estén en formación constante, estén siempre enterados de lo que está pasando y estén siempre formados, porque los niños preguntan, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y ustedes necesitan dar una respuesta. Quizás no todos somos ni seremos los más cultos, pero si sabemos que solo la verdad nos hace libres, todo lo que atenta contra la verdad surge de la mentira. Entonces, tengan certeza que están del lado correcto si están en contra de mutilar, castrar y esterilizar a menores de edad, porque a eso es a donde nos conduce la ideología de género, a que mutilen a nuestros niños y a que como padres no tengan derecho de expresarse. Entonces los animo y a los jóvenes a defender el sentido común y la lógica. No permiten que les quiten la libertad de pensar, no permiten que les quiten la libertad de expresarse y defender la verdad. No tengan miedo, no están solos. Los violentos hacen más ruidos, pero son pocos. Así que seamos valientes, digamos la verdad sin tapujos, pero digamos la verdad con caridad, de tal forma que llegamos a la mente y el corazón del otro. Muchísimas gracias, qué hermoso. Gracias, Cocto. Nos has dado toda una serie de tips al finalizar ya este programa para todos, especialmente profesores, padres de familia, jóvenes, para todos, y quienes tengan muchísimo más interés y curiosidad por seguir todos aquellos contenidos en los que siempre nos está formando Mamela, pues síganla en su canal en YouTube. Bien, aparte de la página de tu canal de YouTube, Mamela, donde la gente puede encontrar muchas de tus conferencias y temas que trabajas, ¿qué otras páginas tienes tú que te gustaría que te sigan las personas aquí en Bolivia y en otras partes que nos están escuchando? Sí, bienvenidos a mi canal de YouTube, es Mamela Fiallo, donde desmonto mitos históricos todos los martes a las 8 hora local, 9 horas de Bolivia, con una historiadora argentina. En Instagram estoy como Mamela Fiallo Flor, en Twitter Mamela Fiallo Flor sin la R, y en Facebook Mamela, y tienen que buscarlo como página, porque gracias a la censura que existe, si ponen simplemente en el buscador no les va a aparecer, así que bienvenidos a ser parte de esa contrarrevolución que cuestiona el sistema. Bienvenidos siempre en lo que pueda colaborar, tarde o temprano reviso los mensajes y siempre leo con cierta frecuencia, así que a la orden en lo que pueda colaborar, si hay un tema que quieran aprender o abordar o aclarar, porque quizás fallé, bienvenidos siempre a la corrección fraterna, a las declaraciones y a aprender juntos, así que siempre bienvenidos. Qué lindo, muchísimas gracias, Mamela. Y también yo me atrevo a lanzarte una invitación. ¿Te gustaría venir a Bolivia? Por supuesto. Entonces, bueno, queda hecha la invitación aquí como Plataformas por la Vida y la Familia. Vamos a
mover todo para ver cuándo puedes agendar una visita a Bolivia y con qué temas podrías venir a compartir con nosotros, tal vez dar talleres, temas, ya podemos organizar eso, pero será una bendición tenerte entre nosotros. Para mí sería un honor. Estoy para servir. Gracias. Entonces, a todos los queridos amigos que hoy nos han escuchado, muy buenas noches y bueno, estaremos en contacto con Mamela. Muchísimas gracias.